Enrique Mamarela está con nosotros, rector de la Universidad Nacional del Litoral. Esta noche nos visita después de mucho tiempo de invitarlo, no porque él no quiera. Nosotros creo que cada vez que viene sacamos conclusiones interesantísimas, es porque la agenda o está vinculada a lo nacional o a lo local o al Consejo Directivo, al Consejo Superior. Bueno, hoy por fin podemos contar con su presencia. Así que Enrique, gracias por venir esta noche. No, gracias a vos. Vamos por lo más próximo pasado, como se solía decir antes. El encuentro de rectores en ocasión de la reunión del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, con la preocupación del presupuesto, con la preocupación de que los números quedaron allá congelados en el 2023, con la preocupación de lo que se va a venir, con la preocupación que no se puede ajustar más el cinturón porque la situación es muy delicada. Así que, si te parece, empezamos por esto último. Cómo no, mirá, la verdad que la situación en la que estamos es complicada, pero a nosotros nos preocupa el futuro del país. Entonces, la discusión, más allá de los números, la centramos fuertemente en cómo seguimos trabajando, por un lado, para mejorar la calidad de las universidades, y por eso hubo un congreso junto con el CIN. Hubo más de 1000 trabajos que se presentaron y se discutieron de cosas que hacen las universidades y que nos sirven a todos para seguir pensando cómo mejorar y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Y por otro lado, la institucional. En la institucional hoy estamos muy preocupados porque en el 2026 haya ley de presupuesto nacional. No solamente haya un presupuesto universitario. Claro, sí, entiendo. O sea, entender de que las universidades... Para todo, presupuesto para todo. Por supuesto para todo, porque esa es la forma en la cual tenemos realmente de pensar en conjunto de que somos un país. No es una cuestión de a ver cómo peleamos el presupuesto de discapacidad, cómo peleamos el presupuesto de salud, cómo peleamos el presupuesto de los jubilados, cómo peleamos el presupuesto de las universidades. Nos están llevando a una discusión donde nos están desmembrando y no estamos discutiendo qué país queremos. Entonces, para nosotros lo más importante y fuerte fue, primero, reclamar al Congreso, al Poder Ejecutivo, la discusión y la concreción de un presupuesto nacional. Un presupuesto nacional que defina cuáles son las necesidades del país, que defina cuáles son las pautas en las cuales nos vamos a llevar adelante, cuáles son las prioridades y también con las cuales se tengan que rendir cuentas. Hay una... a ver... Vos tenés un rol y una responsabilidad institucional muy grande. Y yo no quiero sacar ningún título con esta pregunta, pero ¿crees o considerás que hay una decisión de motosierra al sector del pensamiento, de la universidad, que es una idea de motosierra general y ahí en el tránsito de esa motosierra de dientes afilados entra la universidad, los discapacitados, los jubilados y muchísimas otras áreas sensibles? Es un plan que se veía venir, es algo que los toma por sorpresa porque la universidad, el mundo de las ideas, la posibilidad de mantener viva la universidad pública, es como que no solamente está consensuado ese derecho desde la recuperación de la democracia desde la última dictadura militar, sino que es tal vez el mojón principal de la creación del Estado argentino y de la idea de Argentina frente al mundo. ¿Vos cómo lo ves? Creo que ahí hay una confusión y ese me parece que también es uno de los factores donde empieza la discusión de nosotros. Por un lado somos parte del Estado, las universidades públicas, ¿no? Y bueno, en ese lado del Estado se nos ve como Estado y en esta cuestión de motosierra al Estado. Pero por el otro lado, somos los únicos que podemos ayudar al gobierno para que la producción tenga mayor valor y pueda seguir creciendo, innovando y trayendo los dólares que necesita el país. Entonces, hay una subvaloración por lo que puede hacer la universidad, la ciencia y la tecnología, y lo hemos visto claramente, pero por otro lado hay grandes decisiones del gobierno que no lo puede concretar, un plan nuclear, un desarrollo de la energía, un desarrollo de la minería y demás sin conocimiento. Entonces, necesitamos un espacio donde podamos discutir, bueno, este es el modelo de país, bueno, en este modelo de país, ¿qué rol tienen que tener las universidades? Pero no hay ningún país que se pueda desarrollar en el mundo que no tenga conocimiento. O
Entonces, a partir de ahí, lo que pedimos es eso, es claridad y un lugar donde podamos discutir. No lo tenemos. Sí, incluso en aquellos países que vos mencionás así, en general, no se repara en esta situación, incluso con ideologías distintas, más o menos hacia un lado, más o menos hacia el otro. La idea del know-how incorporado a la producción del país X no se discute. Y también me pongo a pensar, me viene esto a la cabeza, un recuerdo. Estuvo hace poco el presidente del Parque Tecnológico y le preguntábamos: ¿cuál fue la última vez que uno de tus investigadores vino y te dijo, mira, yo no puedo más, me voy? Y nos dijo, esta mañana. Lloraba, yo lloré, pero no tuve argumentos para decirle, quédate. No tuve, lo hizo público, con el desgarro que le significaba a una persona, un líder científico, que un científico le diga eso. Esto se está viviendo en el país, no solamente acá. No, claramente esto se vive en el país porque uno necesita condiciones dignas para poder desarrollarse, para poder tener una familia. Los alquileres han aumentado muy por encima de lo que ha sido el incremento de los salarios, los servicios han incrementado, por lo menos en el interior, y esto también es una discusión, ¿no? Probablemente esto en el AMBA no pase, ¿no? El boleto sigue subsidiado, la energía sigue subsidiada, aquí no. Entonces, bueno, acá se siente, es muy difícil poder pensar de que uno puede, con un atraso respecto de la inflación de alrededor entre el 35 y el 40%, que los salarios se quedaron atrás, poder estar en las mismas condiciones que estaba hace 2 años o 3 años. Obviamente, todos entendemos que estábamos en una situación inflacionaria muy complicada y que tenemos que hacer un esfuerzo, y todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero también en ese esfuerzo necesitamos condiciones para poder mantener nuestras familias. ¿Cuál es el plan? Bueno, el CIN resolvió, los rectores resolvieron que si hay hachazo otra vez, recorte otra vez, se sale a la calle a pedir por el financiamiento. Esto obviamente no es del agrado de nadie. Prefieren quedarse en el claustro gestionando y no en la calle pidiendo por presupuesto. De todas maneras, se advierte un viento de veto al veto, ¿no? Lo estamos viendo en discapacidad, lo estamos viendo en la emergencia para jubilados, se está viendo en otros lugares, también en otros ámbitos. ¿Pensás que puede haber una vuelta de tuerca en la universidad también? También, y la vamos a trabajar. De hecho, la ley ya fue girada al Ejecutivo, están corriendo los días. Evidentemente, el Poder Ejecutivo también está pensando cuándo lo va a hacer o cómo lo va a hacer. Nosotros estamos trabajando ya con diputados y senadores porque, insisto, aún mantener esta ley que nos permitiría actualizar nuestro presupuesto al día de hoy no nos garantiza el año que viene. No nos pone en condiciones de trabajar. O sea, hoy estamos trabajando el Garrahan, la ley de discapacidad, todo en actualizar para mantenernos viable hoy. Pero Exacto. sin ley de presupuesto no vamos a avanzar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de lo que necesitamos es la institucionalidad del país. Al país hay que institucionalizarlo desde el Congreso para abajo con la discusión que corresponde. No puede ser que tengamos un Congreso que solo funcione en extraordinaria. No hay funcionamiento ordinario. Hay que, de alguna manera, conseguir firmas para poder hacer que las comisiones se reúnan, para poder tratar los temas, para poder haber sesiones especiales. Porque estamos en una decisión gubernamental de que no funcionen las instituciones. Esa decisión gubernamental hace que desde el 2023 hasta la fecha, cada peso que esté por encima de lo que estaba planificado en la recaudación del 2023 sea de libre disponibilidad. Lo define dónde lo quiere poner y cómo lo quiere poner. Entonces, no es dónde están los recursos para atender la actualización, sino es qué están haciendo con los 3, 4 veces el presupuesto 2023 que tienen encima y no están definiendo dónde lo van a gastar o cómo lo van a gastar, con qué prioridades, cómo se rinden cuenta. Hoy estamos viendo un montón de situaciones que están saltando que podrían ser rondar entre la corrupción, el mal uso de los fondos, hablamos de las auditorías.
hablamos de las auditorías, ¿no? Si las auditorías también hubiesen empezado a hacerse en todos los lugares, esto se hubiese seguramente dado cuenta antes. Entonces, es decir, a ver, lo que no queremos es ir contra nadie, lo que queremos es sentarnos y entender que tenemos que construir un país en conjunto. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, que la asumimos, y tenemos la responsabilidad de rendir cuenta por cada peso de los argentinos que nos dan. Ahora, cada peso que los argentinos decidió en su última reunión, el Congreso, que fue la Ley de Presupuesto 2023, nosotros teníamos un presupuesto, de ese presupuesto a realización del PBI, del 0,70 y pico, 0,8%, ¿no es cierto? Hoy estamos en 0,45, 0,50. La diferencia de esa relación, que fue una ley en cómo se deberían gastar. ¿Por qué no se utiliza? ¿Por qué no damos cuenta? ¿Por qué no rendimos? ¿Por qué no se audita? Bueno, claramente cada uno sabe en qué lugar le conviene. Al pueblo, a la gente, a todas las instituciones de la nación, al país le conviene que haya ley de presupuesto y que estemos dentro de la institucionalización de la ley. Claro. Porque además, cuando no hay presupuesto, esto en términos generales, la posibilidad del desvío de fondos o de, como se suele decir, engordar, inflar una licitación, un presupuesto, lo que sea, está al alcance de la mano para aquel que tiene una idea corrupta sobre la gestión estatal. No digo que sea la panacea tener un presupuesto al día, porque también han ocurrido casos de corrupción con la otra dinámica, pero que digo que esto lo alimenta, lo fomenta, genera un caldo, una situación, un plasma donde probablemente sea mucho más sencillo esta situación de desviar partidas. Vos hace algunos días te escuché o te leí en un diario local decir que había, vos corregime si no es así, que había un grupo de docentes estatales, yo no recuerdo si hacía referencia en la UNL o en general, que se estaban yendo de la universidad pública hacia el sector privado, por una cuestión lógica de presupuesto, de salario, etcétera. Te pregunto, ¿también se da este fenómeno en la deserción escolar, aquellos que ya empezaron y que se bajaron del barco, o aquellos que ni siquiera arrancan de acuerdo a la medición de matrículas anteriores? Bueno, lo que nosotros vemos es que la decisión de estudiar es siempre una decisión fuerte. El tema es cuánto tiempo le podés dedicar a estudiar. Claramente, si vos no podés tener las condiciones para residir en la ciudad donde estás y tenés que viajar, como ha pasado en muchos casos, eso implica tener que ralentizar tu carrera. Y además, si tenés que trabajar, conseguir una ayuda y demás, no abandonás totalmente. Pero una carrera que vos la llevabas al día o que pensabas hacerla medianamente, dedicándole todo tu tiempo, hoy está compitiendo con ciertas necesidades, con necesidades de viajar en muchos casos o con necesidades de trabajar en otros. Entonces ahí entras en una competencia de cuánto tiempo disponés realmente para estudiar. Es como nos pasa a cada uno de nosotros: si vos trabajás, tenés familia y encima querés estudiar, no vas a poder llevar al mismo ritmo que lleva alguien que está dedicado solamente a eso. No sé a quién se lo escuché, pero me pareció revelador. Que la investigación, sobre todo la mujer investigadora, tiene que pensar mucho en la maternidad a la hora de dedicarle toda su tiempo, su expectativa a una investigación muy sensible, muy profunda. Imagínate, esto se aplica para las mujeres principalmente, pero también para los varones. Esto creo que esto es lo que se venía charlando recién, o que proponías recién vos en ese sentido. Hasta hace poco, no sé si todavía sigue existiendo este programa, la universidad ofrecía becas. ¿Esto se puede aguantar, se puede mantener con esta situación? A ver, las becas de la universidad se siguen manteniendo, obviamente que los valores son menores respecto de la incidencia que podía tenerse hace un tiempo. Esas becas, la universidad también tiene socios estratégicos y fondos del propio producido que se utilizan en muchos de los programas, y muchos de los programas que hoy están vigentes en la universidad están en funcionamiento por esta lógica, ¿no? Por tener alguien que está dispuesto a coinvertir con la universidad, o en una obra, o en un equipamiento, o en un proyecto de investigación, en un proyecto de extensión, en una cuestión cultural, hasta en una carrera. Entonces, si no, estaríamos en una situación mucho más compleja. Hoy eso de alguna manera a nosotros nos trae
la doble responsabilidad, porque cuando empezás una actividad de esta, como bien decías, la investigación, una línea de investigación empieza a producir algunos resultados, 5 o 10 años. Una carrera no se resuelve en un día. Si es una carrera corta, 2 o 3 años, pero si es una carrera general, 4, 5, 6 años. Entonces, tenés que tener esa continuidad, poder darte esa continuidad para que vos realmente lo puedas hacer. Entonces, eso implica poder tener un sostenimiento a lo largo de todo ese tiempo y tratar de tener los menores problemas o las menores contraindicaciones en el momento en el que vos estás haciendo para que lo puedas resolver. Entonces eso implica mucho trabajo, una tarea muy específica de tratar de dar las condiciones. A veces es imposible pensar si además de eso vos llegás a tu casa y tenés un montón de otros problemas. Sí, claro. O sea que los montos de becas que hace 5 años te resolvían probablemente un porcentaje al estudiante de sus costos para estudiar, hoy está muy mermado eso, muy castigado. Sí, más allá del monto, te lo digo con lo más potente que nosotros teníamos. Con un ejemplo, ¿no? Sí. El ejemplo es el de la residencia. Nosotros hace 6 años, 5 años, teníamos alrededor de 10 casas alquiladas y construcciones propias que se estaban terminando. Terminamos las construcciones propias, pero hoy no tenemos ninguna residencia alquilada por fuera. Entonces, nuestra capacidad se redujo. Hasta el año pasado nosotros teníamos una residencia temporal para quien viajara y podía quedarse un día o 2 días en Santa Fe sin tener una residencia permanente en la ciudad. Esos alquileres no los podemos mantener más. Entonces, los alquileres aumentaron muchísimo y por más que seamos la universidad, nadie nos va a regalar un alquiler. Están a valores de mercado. Y bueno, tuvimos que dejar mucho de los alquileres y eso se quedó con muchas menos posibilidades de otorgar un lugar de estadía en la ciudad de Santa Fe para quien venía a estudiar. Claro, claro, sí, sí. Salario docente no docente es una bandera que el gremio, los gremios no bajan. Probablemente el menemismo está acá, con algunos intervalos, probablemente en algún momento de la gestión la primera gestión de Néstor Kirchner, probablemente, con la ley de financiamiento educativo. ¿Eso cómo repercute hacia adentro? ¿Y cómo lo seguís vos? Porque... No, a ver, realmente es un gran problema, porque a las instituciones la hace la gente. Entonces, si la gente no está dedicada 100% a lo que tiene que ser, y fundamentalmente pensando también en su actualización permanente. O sea, a ver, en nuestra tarea universitaria, como en todas las tareas, se te paga por tu trabajo. Pero además de ese trabajo hay una cuestión, que vos tenés que crecer intelectualmente, en tus capacidades y demás, que no está dentro del tiempo de remuneración. Exacto. Porque mientras vos estás dando clases, estás investigando o demás, no estás estudiando, no estás viendo lo nuevo, no te estás formando, todo eso está por extra. Si ese tiempo extra vos lo necesitas para inicialmente conseguir otra tarea remunerada para poder mantener a tu familia, bueno, dejaste de actualizarte, dejaste de formarte. Eso se vuelca después en la calidad educativa. Entonces, y el próximo paso es tratar de reducir tu tiempo en la universidad para compensar con otro salario que tengas afuera. Claro. Y así empezamos una espiral descendente que termina con gente o en el pluriempleo, o con gente que se fue de la universidad, o con gente que decidió planchar su carrera, y esto a la universidad también le cae muy mal. Hay una saga, ¿no? Vos seguramente la recordás, creo que la Universidad de Buenos Aires, que hace pequeñas piezas audiovisuales. Hay una de un mozo que está abriéndole una cerveza a un parroquiano y le explica el funcionamiento físico de la palanca, obviamente hecha por actores, y el remate es, si hubiese presupuesto, estarían contenidos en la universidad y nos tendrían que estar atendiendo en un boliche o algo por el estilo. Nada, dura 1 minuto, 1 minuto y medio, pero es hiperefectista. Esto que estás diciendo, tal vez no, mira, iba a decir, tal vez no es el extremo del mozo de bar, pero en las circunstancias, cuando los límites se corren, vale todo también, ¿no? En general, muchos estudiantes siempre, a lo largo de la vida universitaria, el ser mozo ha sido una de las posibilidades que han tenido para poder trabajar. En muchos casos porque no son todas las noches, algunos son de eventos, otros son los fines de semana como refuerzo en algunos lugares
Entonces, siempre ha sido atender un kiosco, ser mozo, algunos de los trabajos que muchos de los estudiantes han utilizado para poder financiar sus carreras. ¿Cuándo se resuelve cuándo hay elecciones para el nuevo rector? Bueno, nosotros empezamos un proceso de recambio de autoridades a todo nivel en la universidad, que empezó como fecha 1 de septiembre, aunque todavía no ha habido elecciones, y va a terminar en la segunda semana de diciembre seguramente con la elección de la rectora o rector y vicerrectora o vicerrector. ¿Y en el caso del rector puede renovar, puede ser reelecto? En nuestro caso hay una posibilidad de una reelección. Ajá. Yo en mi caso ya cumplo los 2 mandatos, claro, así que no voy a estar, digamos, dentro de los posibles personas a elegirse. Claro, hay una idea de que el vicedecanato de medicina, la decana de jurídicas, obviamente cuando digo decano o vicedecana estoy hablando de una mujer, la llegada a esos espacios crea una expectativa de cuándo va a haber una rectora. Bueno, claramente, sí, a ver, hay muchas mujeres en condiciones de ser rectora de la universidad, como también hay muchos varones, y esto es una decisión de la comunidad, a ver, en nuestro caso en particular lo decide la asamblea universitaria. Si hubiese sido solo una cuestión de género, ya ha habido 2 o 3 recambios donde hay más mujeres que varones, ¿no? O sea, esto es una cuestión de construcción, de entender de cómo se construye un equipo, de cómo se arma un esquema. Además, sí, han ido llegando muchas más mujeres y hay muchas más mujeres que están en condiciones de poder liderar no solo la universidad, las facultades, sino también muchas áreas. Y cuando uno mira muchas de las áreas importantes de la universidad, también hay mujeres a cargo. Así que en cualquier momento puede pasar. Puede pasar, pero no solo que puede pasar que haya una rectora, puede pasar que haya rectora y vicerrectora sin hombres. O puede pasar porque no hay impedimentos. No hay ningún impedimento. No hay nada que lo impida. Y eso está bueno, porque realmente cuando pase y nos demos cuenta, va a ver que no hay una cuestión de por qué no, sino una cuestión de llegó el tiempo con la madurez necesaria y con la construcción necesaria para entender que eso también es normal. Sí, es así. En el caso tuyo, ¿tienes alguna... ¿Qué pasa el día después? Porque ya no puedes ser rector. No puedo ser rector. Bueno, mis planes son claramente hoy quedarme en Santa Fe, seguir viendo relacionado al ámbito universitario, en el cual yo soy profesor, soy investigador de CONICET. Ya estoy, porque ha habido en mi facultad recambio de planes de estudios y demás que prevén los recambios para empezar el año que viene, con lo cual ya estoy trabajando en las planificaciones de mis asignaturas y mi trabajo, pensando en hoy la vuelta al ámbito universitario de docente, de investigador, mi laboratorio, mi grupo, y bueno, después analizaremos qué. Lo que te pregunto esto porque hay toda una tradición del corto plazo que empieza con Estorero, después Mario Barletta, bueno, Cantar, muchísimos referentes de la universidad que saltaron a la política. Muchos saltaron a la política con un resultado extraordinario, digamos. Barletta fue intendente, una intendencia creo que fue disruptiva respecto a lo que había ocurrido anteriormente, rompiendo un ciclo de sucesivas victorias del signo político del justicialismo. No es tu norte ese, por lo menos ahora. Por lo menos ahora, mi compromiso ha sido universitario. Yo tengo una vida universitaria académica, digamos, en la cual creo que también hay muchos lugares donde yo puedo seguir ayudando a no solo la Universidad Nacional del Litoral. Hoy yo he ocupado posiciones nacionales en el CIN, en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, entonces uno está discutiendo con ciertos niveles, a veces no para ocupar cargos, pero sí para apoyar procesos, para poder analizar. Creo que hay algo que nuestro país no está haciendo bien, que es toda la cuestión diplomática. Hay una diplomacia no solo pensado en la relación de gobierno, sino hay una diplomacia científica, una diplomacia académica, y esas cuestiones no se han dado, y creo que son ámbitos donde se puede trabajar claramente, no necesariamente ni en la política ni saltar,
pero sí tratar de ayudar de cómo Santa Fe es mejor mirada, cómo la Universidad Nacional del Litoral se relaciona mejor y aprovecha esa cooperación internacional con los países que hoy muchos de ellos están financiando nuestras investigaciones, cómo se trabaja y se hermana ese desarrollo de carreras para poder tener una mirada común de construcción de un mundo mejor. Creo que hay mucho para trabajar, que no necesariamente implica un cargo electivo o un puesto, pero sí mucho trabajo y mucho compromiso, y bueno, eso es lo que van a encontrar conmigo. Gracias, Enrique, por la visita. La verdad, muchas gracias. Hablamos con Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, varios puntos: presupuesto, la situación hacia adentro de la universidad, la posición del CIN, que es el Consejo Interuniversitario, es decir, todos los rectores de las universidades del país, la preocupación por el presupuesto que está parado, frisado en el 2023, lo que se viene, la posibilidad de salir a la calle, aunque no sea lo mejor, todas estrategias que se están pensando. Enhorabuena con una discusión en donde no solamente la universidad o los universitarios están en la calle o están montados en ese reclamo, sino que además sectores sociales muy importantes, de diferentes estratos sociales, se están plegando. Lo mismo con la emergencia en discapacidad, lo mismo con la emergencia de jubilados. Nada, es un fenómeno que en la vida democrática hay que resaltar también, sobre todo en estos momentos. Vamos a la pausa, ya volvemos.